Vamos a resolver este circuito. Tenemos una fuente de 12 voltios, positivo, negativo, un resistor 1 de 1 kilo ohmio, un resistor 2 de 2 kilo ohmios, un resistor 3 de 2 kilo ohmios. Empezamos. La resistencia total es igual a R1 más R2 en paralelo con R3. La resistencia total es igual a 1 kilo ohmio más este paralelo. Vamos a resolver este paralelo. R2 en paralelo con R3 es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 2 por 2 entre 2 más 2. 4 entre 4. El paralelo de R2 con R3 es igual 4 entre 4 a 1 kilo ohmio. Entonces, este paralelo vale 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio. La resistencia total vale 2 kilo ohmios. 1 más 1 igual a 2 kilo ohmios. Ahora vamos a calcular la corriente total. La corriente total es igual al voltaje total, 12 voltios, entre la resistencia total, 2 kilo ohmios. 12 entre 2, esto me da 6 miliamperios. Entonces, por aquí va a circular una corriente de 6 miliamperios. Y va a regresar una corriente también de 6 miliamperios. Aquí va a haber una corriente del resistor 2 y va a haber una corriente del resistor 3. Estas dos nos tienen que dar también 6 miliamperios porque en un circuito serie, cuando esto se resuelve, que vale 1 kilo ohmio, sería esto, 1 kilo, 1 kilo. Por aquí va a circular una corriente de 6 miliamperios. Vamos a encontrar el voltaje de este punto. En este punto tenemos 12 voltios. Vamos a calcular la diferencia de potencial en el resistor 1. En el resistor 1. Y lo voy a anotar. 6 miliamperios. Y R3, 1 kilo con 1 kilo. Ya hicimos un poco de espacio. Entonces, el voltaje en el resistor 1 es igual a la corriente total, que es la misma, por el resistor 1. El voltaje en el resistor 1 es igual a la corriente que vale 6 miliamperios por el resistor 1 que vale 1 kilo ohmio. Y 6 por 1 me da 6 voltios. Entonces, aquí hay una diferencia de potencial de 6 voltios. El punto A de la batería vale 12 voltios. ¿Cuánto vale el punto B donde se unen R1 y el paralelo R2 con R3? Pues a 12 voltios de la fuente le quito la diferencia de potencial de el resistor 1 y esto me da 6 voltios. Aquí hay 6 voltios. Entonces aquí hay una diferencia de potencial de ¿cuánto? De 6. Y efectivamente 6 más 6 nos da 12. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje que le estamos aplicando al resistor 2 y al resistor 3? Aquí lo tienen, 6 voltios. Vamos a calcular la corriente 1, la corriente 2. La misma ecuación, pero ahora despejando la corriente nos dice B igual a R por I y es igual a B sobre R. La corriente del resistor 2 es igual a la diferencia de potencial, que vale ¿cuánto?
6 voltios entre 2 kiloohmios. 6 entre 2 me da 3 miliamperios. Y como la otra resistencia es igual y tiene el voltaje, de todas maneras lo calculamos, la resistencia del resistor 3, 6 voltios entre 2 kiloohmios, es igual a 3 miliamperios. Y efectivamente entran 6 miliamperios, se bifurca o se reparte en una corriente 1 de 3 miliamperios, en una corriente 2 de 3 miliamperios y vuelven a salir 6 miliamperios. Entonces, cuando se tiene un circuito mixto, con un voltaje que encontremos en donde sea común a todos los resistores, este voltaje de 12 voltios solamente es común a una terminal del resistor 1. El negativo es común a la resistencia 2 y a la resistencia 3, pero este punto es común al resistor 1, al resistor 2 y al resistor 3. Si encontramos el voltaje común al circuito y obtenemos la corriente y la resistencia, le restamos a 12, le quitamos 6, la diferencia de potencial y el circuito queda resuelto. Muchísimas gracias.